Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un episodio más de Pienso y no sé nada, un podcast en el que a veces charlamos de temas que tienen que ver con la filosofía, con la epistemología y la metodología de la investigación, tratando de entenderlos y comprenderlos cada vez mejor. Y este es un episodio un poco particular porque pasando las cosas que están pasando, las muchísimas consultas que estuve teniendo en estos días respecto a este tema, los experimentos que ya se han estado haciendo, las viralizaciones de algunos casos, los miedos también, ¿por qué no? Me pareció que, más allá de que es una interrupción al recorrido natural del podcast, amerita dedicarle un rato, una reflexión, sobre todo para poder, como hacemos siempre y como es el espíritu de Pienso y no sé nada, volver un poco más entendible la situación. Y como el título del episodio lo define, hoy vamos a hablar sobre ChatGPT. Pero antes de arrancar, aprovecho como siempre a recordarles que sea por donde sea que estén escuchando, por YouTube, por Spotify o por cualquiera de las plataformas de podcast, que estamos en un montón, primero que en lo posible no se olviden de suscribirse al canal, de dar follow y de darle a la campanita para que les lleguen los episodios nuevos y para apoyar en sí mismo el proyecto. Porque ya saben que los algoritmos se basan un montón en estas cuestiones y a nivel métricas suma mucho para visibilizar el podcast y ayudar a que le llegue a más gente que le venga bien. Y después, bueno, si llegaste a este episodio por el tema, o sea, por ChatGPT o por las inteligencias artificiales en general, obviamente todo vale, pero precisamente para quienes hayan aterrizado recién en este episodio, la invitación es principalmente a conocer el recorrido completo que venimos tejiendo desde hace ya un tiempo y que realmente está pensado para ir construyendo paso a paso. Entonces, bueno, dicho esto, vamos al hueso. Y es que una de las cosas que me convenció, que dije, bueno, sí, está bien, vamos a dedicarle un episodio, es que esta semana o la semana pasada se viralizó un TikTok de alguien que resolvió su trabajo final de grado con ChatGPT y lo resolvió en unas horas. Entonces, bueno, siendo que estas cosas no hay forma de frenarlas, porque querer esconder la existencia de una herramienta así o prohibir su uso, no sé, en cursos, por ejemplo, para mí, todo es una opinión personal, es como querer tapar el sol con la mano. Porque a la corta o a la larga la herramienta se usa y por ahí, sabiendo de qué se trata con anticipación, sabiendo sus pros, sus contras, los riesgos que puede tener su uso, el provecho que se le puede sacar puede ser mucho mejor. Y voy a dar unos pasos más atrás porque precisamente entre los años 2016 y el 2017, si mal no recuerdo, yo dirigí un proyecto de investigación que buscaba mapear un poco los antecedentes de la inteligencia artificial, pero aplicada a desarrollos que impactaran de alguna manera en la producción audiovisual. Y para esa época había desarrollos que estaban buenos, que eran prometedores, pero medio que quedaron ahí. Me acuerdo, por ejemplo, de un equipo del MIT que había hecho un desarrollo que automatizaba el proceso de Foley. Para quienes no sepan, el Foley es esa técnica que lo que hace es recrear en una situación de estudio todos los sonidos que por una cosa o por otra no se pueden grabar durante el rodaje. Y bueno, el Foley lo que hace es replicar desde, no sé, pasos hasta cosas muy complejas. Y bueno, había una inteligencia artificial, una IA, que con una base de sonidos pregrabados, una base grande de sonidos pregrabados, vos le dabas un video y te lo sonorizaba automáticamente. Después, otro de los que me acuerdo así muy patente es el caso de Sunspring, un cortometraje. La historia es un poco así. Había dos amigos, Sharp y Goodwin, que estaban en el tema de la inteligencia artificial y construyeron un software que era capaz de redactar guiones a partir de otros guiones preexistentes. Entonces, nada, le cargaron una lista enorme de guiones de pelis, tipo Alien, Blade Runner, Armagedón, Hombres de Negro, Star Trek. Cientos de guiones le cargaron. Y con el software bajo el brazo se anotaron en Sci-Fi London, que es un concurso que tiene una categoría en la que el desafío es grabar y postproducir un cortometraje en 48 horas. Y no ganaron, pero quedaron en el top 10 y lo que sí pasó es que después del concurso, después que fue la premiación, ellos contaron que habían usado su herramienta y se armó gente que apoyaba, gente que decía que era antiético, que era una ventaja que iba contra el espíritu del concurso, en fin. Si les interesa Sunspring, así nomás como Sunspring, lo buscan en YouTube y lo pueden ver, porque está ahí libre el corto para que lo puedan ver si les interesó esta anécdota también.
Ahora, todos estos desarrollos obviamente estaban buenísimos, pero medio que quedaron ahí. No tuvieron ni mucha relevancia ni tampoco se masificaron como herramienta en ese momento. Era algo muy de nicho y quedaba en el plano de la curiosidad, o bueno, para quienes teníamos interés había algunas cositas que se podían ir probando y demás, pero hasta ahí. Ahora, ya desde el año pasado, ¿sí? Desde el año 2022, el salto fue abismal porque empezaron a aparecer otro tipo de herramientas mucho más poderosas y mucho más masivas además, que uno se crea una cuenta de manera gratuita o accedes incluso con tu correo de siempre y entras desde cualquier navegador y tenés resultados en minutos o incluso a veces en nada más que segundos. Entonces, bueno, puntualmente acá vamos a hablar de una de esas tantas herramientas de inteligencia artificial que están a disposición y que es ChatGPT o ChatGPT, si lo dijéramos en inglés. A mí me gusta decirle ChatGPT, así que voy a ir por ese lado. Y para contextualizar, porque seguramente esto avance rápido, vamos a puntualizar en la versión 3, ¿sí? ChatGPT 3, que es el que está masificado hoy en día, aunque ya exista la versión 4 y seguramente exista una versión 5, una versión 6 y demás. No sabemos cómo avance el proyecto. Y por ahí ya les pasó que se meten a YouTube o a cualquier red en general y aparecen videos o anuncios tipo cómo ganar dinero con ChatGPT. O no sé, 10 cosas de tu vida laboral que podés automatizar con ChatGPT. Y que por ahí, si les dio curiosidad, entraron. Y cuando entraron vieron que la mayoría de esos contenidos están hechos, están pensados para usar la herramienta, pero aplicada a entornos de programación, a lenguajes específicos y demás. La idea de este episodio es un poco salir de esos usos que generalmente se recomiendan para esta herramienta y que tienen que ver con tenerla de ayuda mientras se está programando y ver para qué nos puede servir en el contexto de un proyecto de investigación. Y después, otra de las cosas a tener en cuenta es que no me voy a poner muy técnico en cómo funciona estrictamente ChatGPT, porque nos iríamos mucho del tema. Me interesa que quien no sepa nada de inteligencia artificial se vaya sabiendo qué es esta herramienta y después, bueno, por supuesto, cómo la podemos usar a nuestro favor. Entonces, empecemos pero por el principio. ¿Qué es ChatGPT? Bueno, como decíamos recién, es un sistema de inteligencia artificial, un programa de computadora que está preparado para respondernos preguntas a partir de un chat. Es muy fácil entrar. Buscan ChatGPT en Google o pueden ir directamente también a chat.openai.com, que es la página donde funciona. Eso es otra de las cosas que lo hacen sencillo. No hay que descargarse nada. Uno entra con el navegador, sí, vamos a necesitar un usuario, como decíamos recién, ¿no? Como tantas otras páginas que nos piden usuario y contraseña. Pero con eso solo entramos y ya estamos ahí, cara a cara en un chat que está en cero. Solo tenemos el recuadrito para escribir lo que le queramos preguntar y el botón de enviar. Lo que también hace un poco que no haya forma de confundirse, ¿no? Y si nunca entraron y están escuchando esto desde una compu, les recomiendo mucho que pausen acá y abran otra pestaña, ¿sí? chat.openai.com y prueben hasta ahí para ver cómo se ve o bueno, alguna preguntita también, ¿por qué no? Entonces, hasta acá llegamos al chat y sabemos que podemos hacer casi cualquier pregunta y la compu nos va a contestar. Y por ahí se están preguntando cómo sabe la computadora qué contestarnos. Bueno, explicado de una manera muy general, este programa fue entrenado, ¿sí? Se usa esa palabra estrictamente para hablar de cómo se preparan o bueno, qué es lo que está atrás de cada desarrollo. En el caso de ChatGPT fue entrenado con un montón de textos que van desde, no sé, artículos en Wikipedia, posteos en redes sociales, libros, guiones de películas, cosas, textos que ya estaban en internet básicamente y que van modelando la info con la que cuenta la inteligencia para contestarnos. Así es más o menos como funcionan todas estas inteligencias, que es como que van aprendiendo y relacionando cada vez más esos textos, toda la info que les fue cargada, y cuando aparece algo nuevo, lo aprende en el contexto de todo lo anterior que ya tuviera. Además, esta en particular está entrenada para hablar, es decir, entiende muy bien los tonos, los diálogos y todo lo que tenga que ver con facilitar la interacción en modo chat, con lo cual la respuesta que nos da en general va a ser un texto coherente e incluso en un tono humano. Entonces, listo, tenemos esta herramienta que es una pestaña de Chrome, por ejemplo, y tenemos que avanzar en la tesis o en la redacción de un proyecto.
¿qué cosas le podemos pedir al chat? Bueno, en principio todo, ¿no? Porque el chat siempre nos va a contestar. Pero vamos a ver que tenemos que tomar ciertos recaudos para no caer en errores que además pueden ser muy groseros. Porque por un lado tenemos la experiencia de esta chica, Alicia Freya, que es la que decíamos hace un ratito que se viralizó en TikTok mostrando que hacía su trabajo final de grado con ChatGPT y que a partir de ahí, bueno, un montón de medios, blogs y portales levantaron la noticia. Pero por otro lado, hay otras viralizaciones que tienen que ver con los errores de la inteligencia. Por ejemplo, la semana pasada, un tuitero que se dedica a la ciencia en general le preguntó al chat quiénes eran los premios Nobel de Brasil. Y si bien nunca hubo nadie de Brasil que ganara ese premio, el chat le contestó con una lista de no 1 o 2, sino 9 personas. Y una de esas 9 era César Milstein, que es argentino. Y entonces, ¿es tan buena como se vende la herramienta? ¿Es mejor usarla o esperar a que mejore? Bueno, en principio es eso, una herramienta. Y creo que siempre que la entendamos como una herramienta, vamos a considerar ese momento en el cual ponderamos si lo que estamos haciendo tiene sentido o no. El mayor riesgo, y ahora enseguida vamos a ver por qué, es tomar como afirmaciones divinas e incuestionables las respuestas que obtengamos. Es decir, si hacemos una lectura crítica, interpretamos y operamos a partir de ahí, vamos a evitar esos riesgos, ¿no? Esos errores. Pero, bueno, vamos por partes. El primero, y creo yo el más importante de todos los riesgos, es este que repasábamos recién con el ejemplo del premio Nobel. ChatGPT puede generar contenido inexacto. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay varias explicaciones, pero una de las formas más sencillas de entenderlo es que no todo lo que está en internet es exacto o correcto. Y si esta inteligencia fue entrenada con pedazos de cosas que hay en internet, bueno, es lógico que mucho de eso que se comió sea inexacto y nos lo dé como una respuesta ante una pregunta que va justo a un punto débil, digamos, de todas las cosas que leyó. Ahora, otra cosa, el modelo se entrena también a partir de nuestras repreguntas e interacciones. Nosotros podemos decirle, che, esto que me estás diciendo no es tan así. Y vamos a ver que en esos casos la inteligencia va a recalcular, por así decirlo, y va a esforzarse en relacionar los contenidos que tiene de otra manera y esbozar otras respuestas en base a lo que nosotros le repreguntemos. El segundo riesgo, de los que me parece que son importantes tener en cuenta, es que estos modelos, estas inteligencias artificiales, son entrenadas con datos que suelen contener ciertos sesgos. Se me hace que los sesgos culturales y de género son los más comunes, pero también puede haber otro tipo de sesgos que hagan que la generación de la respuesta que nos da el chat sea, siguiendo esa línea, sesgada, o lo que es peor, discriminatoria. Pasa mucho en otras de las aplicaciones que tienen estos modelos de inteligencia artificial, que son unos que se llaman de texto a imagen, ¿no? Porque uno pone un texto, una definición de lo que quiere, y el programa nos devuelve acá no una respuesta tipo chat, sino una imagen con eso que le pedimos. Y bueno, pasa que si uno pide una imagen de una mujer, así a secas y sin especificar mucho más, lo más probable es que la imagen sea de una mujer blanca, con rasgos hegemónicos. Y es que atrás de esa resolución está algo así como el promedio de todas las imágenes con las que el modelo fue entrenado. Y ese promedio es sesgado en esa dirección. También pasa que si uno pide una mujer afroamericana, o no sé, de X pueblo originario y demás, probablemente la representación no esté tan buena, porque el modelo tampoco tiene tantas imágenes como sí tiene de otro tipo de mujeres. Bueno, ese sesgo nos muestra un poco, nos da una pauta de cómo está compuesta la información que está en internet. Y es realmente un problema grande en el que se está trabajando. Entonces, no podemos perder de vista esto. Las respuestas seguramente estén sesgadas. Bien, y el tercer riesgo con el que nos podemos enfrentar es el de la falta de transparencia en el proceso de elaboración de esa respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en criollo es que no sabemos bien de dónde sale la información que respalda esa respuesta, con lo cual no sabemos si la fuente es o no fiable y en consecuencia no podemos estar del todo seguros de la calidad del contenido que estamos generando, ¿sí? O si cumple no sé, con ciertos estándares éticos, por ejemplo, que en algunas disciplinas son algo fundamental. Entonces, con esto sabido, vamos a repasar algunas instancias
de un proceso de investigación genérico, siempre entendiendo que la lógica nunca va a ser copiar y pegar lo que ChatGPT nos devuelva, sino tenerlo a mano como una especie de copiloto, un compañero al cual le podríamos preguntar algo sabiendo que posiblemente tenga sentido lo que nos conteste, pero que igual lo vamos a someter a un chequeo. También puede servirnos de inspiración, ¿sí? Podemos preguntarle qué opina de X cosa y ver para dónde nos llevan las ideas o las puntas que nos vaya tirando. Lo más importante para usar esta herramienta, pero en realidad es lo más importante cuando queremos usar cualquier herramienta basada en inteligencia artificial que opere a partir de nuestro texto, es esa orden en formato texto que le damos a la inteligencia y que se llama prompt, ¿sí? Prompt, P-R-O-M-P-T. En castellano podríamos entenderlo como petición. Pero bueno, la cuestión es que los resultados de ChatGPT van a depender exclusivamente de qué tan bien sepamos pedirle, es decir, de qué tan bien sepamos redactar ese prompt. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo primero que podemos probar es que nos ayude con cuestiones creativas, digamos, ¿no? Como el título y el subtítulo de la tesis. Para hacer esto, tenemos que chatear un poco porque tenemos que entrenar a la inteligencia contándole de qué es el proyecto, los alcances y demás. ¿Cómo se arranca entonces? Bueno, le decimos que tenemos un proyecto de investigación, que es sobre tal y tal tema, que los objetivos son tales y que no tenemos título y si puede darnos opciones para eso. Además, si no nos convence la primera respuesta que nos dé, siempre podemos pedirle más opciones de respuestas o podemos ir mejorando esa respuesta pidiéndole que no use determinada palabra o que use alguna en particular o cosas así. Recordemos que lo importante, lo que más importa, es la calidad del pedido que le hagamos. Otra posibilidad es que nos ayude a generar un índice tentativo, que es algo que muchas veces tenemos desordenado o no sabemos qué poner antes y qué después. Bueno, podemos, a partir de haber contextualizado ese de qué trata el proyecto, también pedirle un índice temático. Siempre acá conviene además contextualizar el tipo de texto que estamos escribiendo, ¿no? Porque no va a ser lo mismo un índice de un libro, o de un ensayo, o de una tesis de maestría. Otra también puede servir de ayuda para buscar verbos para objetivos generales o específicos. En vez de hacer la típica búsqueda de verbos para objetivos en Google, acá podemos, a partir de haberle contado de qué va el proyecto, podemos pedirle algunas alternativas de verbos que ya tengan que ver directamente con las intenciones propias del proyecto. De la misma manera, nos puede ayudar a crear matrices de datos, a entender los niveles subunitarios, unitarios y supraunitarios, a construir la herramienta de recolección de datos. Puede ser útil también para esos momentos preliminares al planteamiento de un proyecto, cuando queremos saber qué se ha hecho con anterioridad en relación al tema que estamos eligiendo. Es decir, podríamos hacer un rastreo del estado del arte para pedirle al chat que nos diga qué otras cosas similares existen. Pero ojo, porque acá es donde chocamos con el ejemplo de los premios Nobel que comentábamos hace un ratito. Yo mismo, mientras hacía algunas pruebas para poder comentarlas en este episodio con el rigor que se merece, vi enseguida algunas de las cosas que pueden pasar. La primera es que, salvo que lo hayamos especificado al momento de hacer la pregunta, la respuesta va a venir sin fuentes, o a lo sumo con el nombre de un autor, así, perdido. Pero supongamos que no hay problema, porque nuestra siguiente pregunta, nuestra siguiente petición, podría ser explícitamente pedirle las fuentes. Y podemos incluso pedírselas en formato APA. Y acá es donde más me sorprendí, porque en algunas cosas me dio algunos títulos que o no eran de esas personas, o el título que me daba era una mezcla de otros títulos del autor, o cosas así medio extrañas. Entonces, acá es donde vuelvo a prender la alarma de la lectura crítica. Por un lado, tener a mano otro buscador para comparar los resultados que nos acaba de dar el chat, y después, bueno, obviamente saber de cómo funcionan, cómo se ordenan los elementos de una cita APA para poder ver si efectivamente es una cita bien construida. En fin, un poco para ir cerrando puntas y que no nos quede nada por la mitad, me interesa que nos quedemos con lo que el chat nos ofrece, pero sabiendo bien cuáles son sus límites. Recordemos que estamos hablando siempre de la versión 3, ¿sí? ChatGPT 3, que es el más difundido hoy, aunque ya exista la versión 4, y seguramente cuando esa se masifique, este episodio va a quedar viejo.
ChatGPT es un recurso nuevo que tenemos para trabajar. Para trabajar en general, porque sirve para un montón de disciplinas, para un montón de tareas, y acá lo llevamos para el oficio del investigador, si lo quieren llamar así, porque es a lo que nos dedicamos. Pero la verdad es que es una herramienta transversal a la resolución de problemas, podríamos decir. Y esa transversalidad por ahí les hace acordar a Google en otro momento de la historia. Yo me acuerdo que cuando era chiquito no teníamos internet en casa y aprovechaba algunos sábados que mi papá me llevaba a su trabajo para googlear. O sea, esa era la diversión, esa era la actividad, googlear cosas. Buscar datos o curiosidades que en casa no podía hacer porque no tenía internet. Entonces, no sé, buscaba el nombre de algún programa de la tele que ya no daban, o imágenes de autos, de anime, no sé. Uno de pronto podía googlear y hacer ese tipo de búsquedas y se abría un nuevo mundo de posibilidades. Yo creo que estamos frente a un fenómeno similar. De pronto podemos hacer búsquedas que son como búsquedas de Google pero con contexto, ¿no? Gracias a ese entrenamiento que tiene la inteligencia. Sea por lo que ya tiene grabado, cargado, entrenado, decíamos recién, o por la conversación, por el contexto que le hayamos dado en esos intercambios que hayamos tenido. Entonces, si hacemos esa analogía, podríamos también pensar que a nivel académico, tomar un resultado de Google como cierto y copiarlo y pegarlo en una tesis puede tener consecuencias negativas, de hecho, no es una práctica que se recomiende. Y bueno, acá va a pasar lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a tener que tener los mismos recaudos de chequear, doble chequear, incluso pueda llegar a ser más difícil identificar si hay un error, porque como el chat está entrenado para hablarnos, por ahí hasta resulta convincente o verosímil lo que nos dice. Pero no, de nuevo, no podemos descansar al 100% sobre los resultados que nos den. Lo bueno es que tenemos herramientas, que ojo, en Google también están, porque si uno busca palabras pero entre comillas, con los signos más o menos, se van filtrando los resultados. Pero acá las tenemos más a mano porque no necesitamos saber esos códigos específicos, sino que podemos preguntar en lenguaje coloquial. Y eso sirve para mejorar las respuestas, que es un procedimiento que en algunas disciplinas se llama iteración, y que podríamos entenderlo como ir puliendo y puliendo el resultado para dejarlo cada vez mejor. Después de recibir una respuesta, podemos pedirle que la resuma, que la amplíe, que nos la dé en una lista de ítems, que sea más enfocada hacia cierto concepto o como si lo enunciara X persona. Podemos pedirle que nos dé ejemplos, podemos pedirle que la reelabore con un nivel de escritura de ensayo universitario de posgrado. Y ahí es donde empiezan a aparecer algunas cosas que pueden servir. El tema es cuánto tiempo tenemos que invertir en hacer estos pedidos y preguntas y repreguntas en lugar de ir y escribir directamente las cosas que queremos escribir. Por supuesto que si no sabemos nada del tema, todo lo que nos dé el chat va a ser novedoso y jugoso, ¿no? Pero en verdad cuanto más específica sea la búsqueda, más riesgos hay de que haya pifies, como decíamos recién, lo de los premios Nobel, ¿no? Pero sí, lo cierto es que podemos jugar con esto a nuestro favor, pedirle un tono más informativo, pedirle que profundice en algo en particular, que incorpore citas de artículos científicos a las respuestas, y así vamos ayudando a que la respuesta sea más certera. Tenemos que aprender, al fin y al cabo, a ponerle todos estos filtros, todas estas condicionantes a lo que pedimos para que la respuesta sea exactamente lo que estamos buscando. Y cierro retomando con el tema que abrimos, ¿no? El caso de Freya, la TikToker que hizo su trabajo final de grado. Para sacar fantasmas del medio, el trabajo que hizo es un ensayo de 12 páginas. El tema que eligió es la desinformación. Ella usó otra herramienta de inteligencia artificial, en combinación, que se llama Perplexity, a la que le pedía fuentes de Google Académico. Y así, elaborando y repreguntando sobre lo que ChatGPT le daba y chequeando los resultados con Perplexity, en algo así como 1 hora consiguió todo el material crudo, que editó en Word en otras 2 horas más o menos. Lo que yo creo de este caso puntual es que si ella no hubiera sabido nada del tema que propuso, hubiera hecho agua. Pero bueno, esto abre el juego a nuevos dilemas, a nuevas cuestiones éticas respecto a la condición de las carreras, de, por ejemplo, pedir un trabajo final, las condiciones de realización y la lógica de integración de contenidos que se supone que está por detrás de ese trabajo final, que es al fin y al cabo
la de dar cuenta de que manejamos con cierta profundidad algunos temas relativos a una carrera, ¿no? A una disciplina específica. Pero bueno, eso ya es otra historia. Llegamos así al final de este episodio sobre inteligencia artificial y sobre algunas formas de usarla y cuidarnos de los riesgos que puede haber en la obtención de estos resultados automáticos. Saben que pueden dejar sus comentarios, sumar cualquier tipo de aporte o discusión. Si ya usaron ChatGPT para algo de sus proyectos y quieren contar qué le pidieron o mejor aún cómo se lo pidieron, les extiendo la invitación para que compartan en los comentarios sus experiencias. Así en esa ayuda colaborativa aprendemos más y mejor. Siempre digo que vienen bien los comentarios, ¿no? Las experiencias, porque terminan sumando datos de color o cositas que por ahí no se incluyeron y que terminan complementando el material. Y todo se recibe más que bien en el contexto de este espacio, que es una propuesta que se alimenta precisamente de ese intercambio, ¿no? Y qué mejor que alguien que escucha y que está del otro lado porque sigue el podcast o porque está estudiando o repasando o probando esta herramienta en particular para brindar sus aportes. Así que bueno, una vez más les agradezco por la compañía y por aguantar hasta acá. Y nuevamente les recuerdo que si están en Spotify pueden darle follow. Y lo mismo si están escuchándolo en YouTube, que pueden suscribirse y darle a la campanita para que les avise la salida de cada nuevo episodio. Y bueno, también saben que podemos vernos por Twitter y hacer comunidad por ahí, que por esa red también aviso cuando sale cada episodio. Ahí me encuentran como @alebrianza. Y ya para cerrar, acuérdense que si les parece que el material de los episodios les viene bien para sus clases, para sus seminarios o lo que fuera, pueden usar todo lo que necesiten porque absolutamente todo el material está libre para su uso pedagógico. Soy Alebrianza y una vez más, gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.